Bueno, ¿qué debe hacer el asmático ahora que hay coronavirus? Lo primero y lo más importante, quedarse en casa. Quedarse en casa es súper importante porque eso me va a evitar que el paciente se contagie, va a evitar que mi paciente tenga el coronavirus y pueda llegar a cualquiera de estos problemas. ¿Qué le va a pasar a mi paciente con asma? Lo primero, el paciente con asma, pues ya ustedes saben, ante cualquier virus respiratorio puede hacer una exacerbación, una crisis. Y eso ya lo conocemos, es harto conocido. Todos los asmáticos dicen, doctor, me resfrié y después del resfrío empezó mi asma, empezó mi crisis de asma. Eso es lo que dicen la mayoría de asmáticos. Entonces, este coronavirus, al fin y al cabo, es un virus respiratorio. Y eso es lo que va a suceder si el virus respiratorio llega a nuestros pulmones, a nuestros bronquios. Se van a cerrar, vamos a empezar con una crisis. Y no estoy hablando todavía de lo que hace el coronavirus propiamente, que el coronavirus por sí mismo puede terminar en una neumonía, cuidados intensivos, etcétera. Porque el paciente asmático, como les digo, tiene 6 veces más riesgo de morir por coronavirus. ¿Qué más le recomendamos al paciente con asma? Estas medidas ya las hemos conversado. No tocar a nadie, no saludar con la mano, no dar la mano, ya no vamos a dar la mano ahora al saludarnos. Como les contaba, la cultura japonesa hace años ya tiene un tipo de saludo muy protocolar donde ellos no se dan la mano. Mucha higiene en casa y, por ejemplo, tener un lugar separado específicamente para poner los zapatos que traemos de la calle y usar sandalias en casa, tal cual hacen en Japón, es una gran idea. Y el lavado de manos, que ya lo han mencionado en todos lados, que debe durar 20 minutos, hacer mucha espuma. ¿Qué cosa es lo que hace el lavado de manos con el coronavirus? El coronavirus tiene en la parte externa una cubierta lipídica, una cubierta de grasa. Esta cubierta de grasa, pues, es rota por el jabón. El jabón, como ustedes ya saben, va a romper, a remover toda la grasa, ¿no? Todos sabemos que cuando tenemos, por ejemplo, la cara llena de grasa, nos lavamos con jabón y listo, ya está. Se acabó, se fue todo. Eso es lo que hace el jabón. Rompe esta cubierta de grasa del coronavirus y entonces ahí es donde está el beneficio de lavarse con agua y jabón por 20 minutos. ¿Y por qué 20 minutos? Por dos motivos. Uno, porque le damos tiempo al jabón a hacer espuma y esa espuma es la que me va a permitir romper las moléculas de grasa. Lo segundo es que me va a permitir limpiar adecuadamente cada parte de mi mano donde se puede haber quedado el virus. ¿Qué más le recomendamos a nuestros pacientes? Usen sus inhaladores preventivos, cualquiera que sea que estén usando, que su médico le haya indicado. No lo dejen. Y si lo dejaron, reinícielo a las dosis que su médico le ha indicado. Como todos los médicos sabemos, los que nos dedicamos al asma, paciente que usa su inhalador preventivo es paciente que probablemente no tenga crisis y si las tiene van a ser pequeñas. Yo a mis pacientes les digo respecto de ese inhalador preventivo lo siguiente. A medida que lo comiences a usar, después van a venir los resfríos y tu asma ni se va a enterar. Tu asma va a seguir como de costumbre. Mientras que cuando no lo usan, lo que va a suceder es que los pacientes van a tener, pues ya saben, tremendas crisis de asma que lo pueden obligar a terminar en una emergencia. Y si termina en una emergencia fue por crisis de asma y si termina contagiando de coronavirus, por ejemplo, ¿no? Y nuevamente repito, hay que usar los inhaladores preventivos todos los días, todo el tiempo. ¿Cuándo debemos retirarlos? ¿Cuándo debemos bajarlos? Eso es algo que tiene que ir haciendo el médico poco a poco y eso es algo que ustedes les vamos a hablar ahorita. El paciente, por supuesto, debe tener su inhalador de rescate a la mano, ¿no? Bien que tenga el salbutamol, bien que tenga la combinación de
formoterol con budesonida, cualquiera de los dos como rescate, pero siempre debe tenerlos a la mano. Si fuma, debe dejar de fumar. Es harto conocido que cuando uno fuma, empeora todos los riesgos en asma, incluyendo también el riesgo de contagiarse con virus. Va a bajar las defensas, por decirlo de alguna manera. Y eso es a lo que les mencionaba hace un rato. Las videollamadas al médico. Hoy en día no nos podemos mover de casa. Los pacientes deben evitar salir y nosotros los médicos, pues en consultorio no podemos atender pacientes en ese instante. Pero nuestros pacientes siguen teniendo dificultades, siguen teniendo problemas. Los pacientes, como siempre, ahora que está el cambio de clima, empezó el otoño ya, vamos a tener pacientes que comiencen a tener crisis de asma. Para eso son la telemedicina, las llamadas a través de videoconferencia, videollamadas, que hay una serie de aplicativos para eso, el Skype, el Zoom, el WhatsApp, etcétera, que nos pueden permitir estar en contacto con nuestros pacientes y poderlos ayudar a través de eso. Y a través de ahí nosotros les podemos decir cuánto deben de usar, qué dosis deben de usar, si empezaron con un resfrío, qué hacer, etcétera, etcétera. Sobre todo si somos los médicos que ya conocemos al paciente. El médico que ya conoce a su paciente por lo menos ya puede tener una idea de qué tiene, cuánto usa, etcétera. Ya hay una mayor confianza como para poder hacer una llamada de este tipo. Porque es lo que podemos hacer hoy. No hay mayores alternativas. Entonces esto es algo a lo que tanto el público como los médicos nos tenemos que acostumbrar. Y esto ha venido para quedarse, como les digo, tanto el virus como las comunicaciones a distancia, tal cual como pasa con los colegios. ¿Qué no debemos hacer? No debemos nebulizar a nuestros pacientes. Paciente que llega a la emergencia preferentemente debe usar inhalador con aerocámara. No debe usar nebulizador. ¿Y por qué? Es claro, vamos a diseminar los virus que pudiera traer el paciente. Yo no sé si el paciente que llegó a la emergencia tiene coronavirus o tiene algún otro germen. Cuando lo nebulizo, yo estoy diseminando gérmenes por todos lados. Entonces, hay que evitar el uso de nebulizadores. Si usted tiene un nebulizador en casa, bueno, puede ser. Pero si es en una emergencia, eso sí, no, eso está prohibido. Entonces les hablaba de las aerocámaras. Las aerocámaras es el complemento perfecto del inhalador MDI. Este inhalador claramente llega mejor su producto, llega mejor al pulmón, tiene un mejor depósito pulmonar y una mayor eficiencia cuando se usa con aerocámara, ¿no? Y las aerocámaras son personales, igual que los inhaladores. No son para usarlo con mi hermano, con mi primo, con mi mami. No. Debemos tener cada uno inhaladores y aerocámaras personales. Ahora ya sabemos por qué. Ahora tenemos un germen que es súper contagioso y que puede quedarse en el inhalador, en la boquilla del inhalador, en la boquilla de la aerocámara, etc. ¿Por qué les decía que en vez de usar nebulización, usen ustedes aerocámara ahora en estas épocas? Porque ya ha sido demostrado hace bastante tiempo que tienen una eficacia similar. Pero eso sí, cuando el inhalador, el MDI, es usado con aerocámara adecuada, ¿no? Las hospitalizaciones por asma, por ejemplo, tienen una tasa similar si uso nebulización o si uso aerocámara. Entonces, en ese instante, si yo no voy a usar nebulización, voy a usar nebulización con aerocámara. ¿La aerocámara qué es lo que me da? Bueno, este es un paciente, por ejemplo, que usa directo. Miren ustedes cómo se queda el 80% del producto impactado en la orofaringe. Y ese es el motivo por el cual intentamos que el paciente no use directamente. Imagínense que lo llega a usar de maravillas, ¿no? Hace toda la técnica correcta. Bien, sigue habiendo una gran cantidad de producto que se queda en la orofaringe.
aun cuando llega también una buena cantidad al pulmón. Cuando yo tengo una aerocámara, pues el impacto en orofaringe es casi mínimo y el depósito pulmonar aumenta notablemente. Se dice, y estos son estudios ya muy conocidos, que el depósito orofaringeo llega a ser, como les digo, el 80% cuando uso directo. Cuando uso con aerocámara llega solamente a ser un 10%. Hay una diferencia de 8 veces en el impacto orofaringeo cuando uso aerocámara versus que cuando no lo uso. Y también sucede con las partículas finas. Hay ahora presentaciones de inhaladores con partículas finas y si yo uso con aerocámara estas partículas finas, vean ustedes que el depósito pulmonar aumenta en 2,5 veces más. O sea, en resumen, también los inhaladores de partículas finas tienen un beneficio al ser usados con aerocámaras. Entonces, debo usar todo tipo de inhaladores con aerocámaras, los MDI, es decir. Pero hay aerocámaras y aerocámaras. Las aerocámaras con válvula, entre otras cosas, hacen que yo retenga el producto hasta que yo lo pueda inhalar correctamente. Esto va a evitar que cuando yo, por ejemplo, boto el aire, exhalo, esto vuelva a ingresar a la aerocámara. Pero por sobre todo, estas aerocámaras me permiten hacer respiración tidal. ¿Qué cosa es una respiración tidal? Esto. Esa respiración normal, común y corriente que hacemos todos. Eso, con ese esfuerzo normal, común y corriente, no un super esfuerzo, con ese esfuerzo, estas aerocámaras permiten que llegue el producto directamente al pulmón. Eso es fundamental. Un niño, por ejemplo, no me hace caso y él puede que esté tranquilo, puede que esté llorando, etc. Una persona adulta mayor no necesariamente puede tener esa fuerza necesaria para inhalar y estas aerocámaras con válvula me dan esa posibilidad, respiración tidal. Es decir, sin mayor esfuerzo ingresa el producto hasta nuestro pulmón, donde quiero que haga el efecto. Esto es un estudio donde se comparó aerocámaras con válvula y aerocámaras sin válvula. Las aerocámaras con válvula lograron un mayor depósito pulmonar aquí en azul versus las que no tenían válvula aquí en este color ocre. Entonces, claramente se demuestra que la válvula tiene un efecto importante en el depósito. Como les digo, va a permitir una inhalación correcta. Pero lo que más es importante es el material de fabricación y la carga electrostática. ¿Qué sucede con la carga electrostática? Va a suceder lo siguiente. Las válvulas de las aerocámaras de plástico, por ejemplo, van a hacer que el producto se pegue a sus paredes y una buena parte no llegue al pulmón. Mientras que las aerocámaras que tienen sus paredes de metal o las que tienen plástico pero con revestimiento antielectrostático, o sea, evitan que el producto se pegue en sus paredes, así el 100% del producto pasa directamente hacia el pulmón, ¿no? Entonces, dos partes importantes, la válvula y el material de fabricación, porque esas dos cosas hacen mucha diferencia. Vean ustedes, aquí me dieron en este estudio aquellas aerocámaras que tenían este revestimiento antiestático versus las que no. Estas plomas eran sin revestimiento y estas de aquí sí tenían el tratamiento antielectrostático. Y vean que hay una reducción de 13% en las visitas a la emergencia, justo lo que ahora no queremos. Y una reducción en las hospitalizaciones de 19%, a favor
de aquellos que usaron aerocámaras antiestáticas, ¿no? Por eso es importante, como les vuelvo a repetir, que tengan ciertas características, válvulas, y que sean antiestáticas. Y bueno, ya casi para terminar, comentarles un poco sobre los nuevos estudios que hay para el coronavirus, para tratamiento. Ya incluso hoy el Estado peruano aceptó la hidroxicloroquina como tratamiento para pacientes hospitalizados junto con la acitromicina. Se sabe de la hidroxicloroquina que es mejor tolerada que la cloroquina, que también está con algunos estudios. Hay estudios nuevos sobre, por ejemplo, el Remdesivir, que es un antiviral que muy prometedor. Hoy día estaba leyendo algunos, ya en la siguiente entrega seguro les voy a comentar un poco. Lopinavir, ritonavir, en estos días pues salió un estudio que no había mayor diferencia cuando se usaba, no está funcionando el lopinavir con ritonavir. Y como les digo, hay varios estudios muy prometedores que nos pudieran dar nuevas luces y posibilidades para el futuro. Hoy mencionaban también que ya hay 20 vacunas estudiándose actualmente para combatir, para podernos inmunizar contra el coronavirus. Pues para eso tenemos entre un año y medio por delante, así que esperar con paciencia, pero ya tenemos gente en todo el mundo que se está dedicando a esto, como les digo, como les decía antes, ¿no? Como nunca en el mundo nos estamos dedicando a una enfermedad. Nunca jamás se dio esta tremenda respuesta en el mundo y probablemente eso va a cortar mucho los tiempos. Bien, entonces ahora vamos con las preguntas que nos han comenzado a hacer. Vamos a intentar contestarlas, por favor. Vamos a ir por partes. ¿No? Nos preguntan si las personas asmáticas tienen mayor riesgo. Sí, tienen mayor riesgo, ya lo dijimos. Es 6 veces el riesgo. Ya hablamos de las medidas. ¿Qué pasaría si el presidente levanta la cuarentena el 12 de abril? Bueno, si levanta la cuarentena, pues vamos a tener que seguir las mismas medidas que les estoy recomendando hasta ahora, ¿no? La mascarilla al salir, la distancia de 1 a 2 metros, lavarse mucho las manos y todo lo que hemos comentado hasta ahora. Eso no debe cambiar por meses de meses y quién sabe si para siempre, ¿no? Esto hasta por lo menos que no tengamos la vacuna de coronavirus, eso no debe cambiar. Ya mencionamos en alguna otra oportunidad que el coronavirus, para que produzca inmunidad a todos, tendría que darle al 70% de la población peruana. Pero eso significaría más de 200.000 muertes, algo inaceptable. Entonces lo que nos toca es el camino hacia la vacuna, ¿no? Que ya vendrá, como les digo, para el 2021. ¿Qué es lo que sí me encantaría ver de nuevo, diferente, ¿no? Es el uso de la tecnología para el control de los contactos. Ya les hemos comentado como en China, por ejemplo, pues tienen aplicaciones, en Corea del Sur también, donde al paciente que sale positivo de inmediato le avisan a su familia, le avisan a los lugares donde él ha trabajado, incluso saben a qué tren se subió porque los tienen mapeados a través del GPS, y de inmediato les avisan a todos lados que él o que hay una persona ahí que estuvo con coronavirus. De inmediato a todas esas personas se les aísla, se les realiza sus pruebas y se va a fumigar la casa de la persona que salió positivo, el tren donde se subió, el trabajo donde estaba, todo. Es decir, hay una tremenda preocupación por los contactos, ¿no? En Corea del Sur lo que les dicen es, en tal lugar estuvo un paciente con coronavirus, y comienza todo el mundo a enterarse. Y, por supuesto, le dicen, estuvo en tal lugar, en tal fecha. Por tanto, si has estado ahí, anda, hazte una prueba. La diferencia está en que, por ejemplo, en Corea del Sur se hacen cerca de 10.000 pruebas diarias. Entonces, en Perú todavía estamos bastante lejos de eso.
Esperemos que con las nuevas pruebas que van a venir para PCR podamos tener mayor cobertura, pero por ahora este es un debe que estamos teniendo. Entendemos las dificultades del gobierno, hasta ahora está tomando medidas muy buenas, muy valientes, pero todavía tenemos cosas por mejorar. Me decían si el uso del inhalador es contraproducente en pacientes con coronavirus. Para nada, todo lo contrario. Use usted sus inhaladores. Así sea el inhalador de corticoides. Tampoco le tengan miedo. Use lo que eso es lo que a usted lo mantiene estable. ¿Qué otras cosas más? Vamos a ver. Vamos a seguir leyendo. Dice... justamente otra pregunta, ¿no? ¿Qué importancia se le está dando a los pacientes ya infectados? Y eso es lo que ya les mencionaba, ¿no? Al paciente infectado, pues tenemos que aislarlo, eso es de todas maneras. En China, por ejemplo, ellos tenían un hotel, no uno, montones de hoteles. Te decían que ya tenías, te salía positivo el resultado y de inmediato te llevaban a un hotel. Y en el hotel te tenían ahí por 14 días. No, ni siquiera te dejaban regresar a casa para que evitar que pudieras contagiar a la familia, ¿no? Son otra de las medidas que, por ejemplo, se tomaron allá en lugares que tantos pacientes tuvieron. Si yo aíslo a un paciente, ¿rompo la transmisión? Sí, pero si no he hecho un mapeo adecuado de sus contactos, no la voy a romper. Va a seguir. Si me olvidé de preguntar dónde trabajaba, dónde se fue, dónde estuvo. Por ejemplo, si una empresa de 1000 trabajadores tiene 6 casos de coronavirus, deberían hacerle un mapeo a toda la empresa. O por lo menos siquiera a toda el área. Y el mapeo significa pruebas, PCR, ¿no? Si me dices que ahí en esta área donde estuvieron estas personas, habían 20 o 30, a todos les tengo que hacer. Y a sus familiares también. Y de inmediato, como les vuelvo a repetir, aislarlos. Porque es aislamiento y seguimiento. De inmediato. Y no salen hasta que no tengan una prueba positiva. Asma y obesidad. Bueno, obesidad per se también es un factor de riesgo. ¿Cómo lo sabemos? Pasó con influenza. Influenza, los pacientes con obesidad, sobre todo una obesidad mórbida, una obesidad extrema, tenían mayor riesgo de contagiarse de influenza. También parece que se está dando en coronavirus. Aún los estudios no nos hablan de eso, pero cada día estamos viendo más casos. Dice, ¿qué preventivos? Bien, el paciente con asma, su principal preventivo es su inhalador preventivo. Cualquiera que sea que esté usando, que su médico le haya estado indicando. Por supuesto, siempre y cuando haya estado funcionando. Por ejemplo, si te han estado dando un inhalador preventivo y con eso no te iba bien, obviamente que lo tienes que cambiar. Tienes que llamar a tu médico y decirle que te lo cambie. Los pacientes con COVID no se pueden nebulizar, por supuesto, ¿no? En cuanto a adultos y a niños, no hay diferencias en cuanto a recomendaciones, son iguales. Es verdad que a los niños les da menos coronavirus. Es verdad que los niños tienen menos riesgo, pero no hay ningún grupo de edad que no tenga riesgo. Todos tienen poquitos o bastante. Todos infectan, poquitos o bastante, ¿no? Ya sabemos que los de mayor riesgo son de 60 para arriba. Ya conversamos también sobre usar mascarillas al salir a la calle, eso lo explicamos muy largamente, y ahora todos tienen que usar mascarillas al salir a la calle. Así sea la mascarilla simple de tela que tenemos esas hechas en casa. Aunque sea esa, nos protege un poco. ¿Cuánto tiempo dura la recuperación de alguien que contrajo el coronavirus? Bien. Una persona contrae coronavirus y más o menos al 5.º día comienza a tener ya los síntomas claramente. Entonces, a partir de ahí se dice que al 10.º día es el día en que peor le va, el día en que está con mayor cantidad de síntomas. Bien, para esos días pueden suceder varias cosas. Puede que ese día, si las cosas van mal,
hasta que puede que lo intuben, puede que pase cuidados intensivos. Si al día 12 la cosa comenzó a mejorar, este paciente ya sabemos que va para bien, que pronto puede que mejore, va a ir de alta probablemente. Y efectivamente, para el día 18, 16, la mayoría ya no tiene síntomas y comienza a estar de alta. Se dice que un paciente no contagia hasta luego de 14 días, aunque eso lo están reevaluando. Se ha encontrado que pacientes que llegaron a cuidados intensivos, ¿no?, hospitalizados, contagian hasta 2 semanas después incluso. Por eso, a pesar de que ya no tengan nada, los mandan a cuarentena 2 semanas en otros países. Porque se sabe que todavía pueden estar contagiando, como les digo. ¿A qué se debe eso? Probablemente a la cantidad de virus que lograron replicarse en su cuerpo. Se sabe que mientras más síntomas tienes, más virus tienes. Entonces, ese señor que tenía muy poquitos síntomas probablemente tenga pocos virus y salgan de su cuerpo mucho más pronto. El señor que llegó hasta cuidados intensivos es probable que tenga muchos más virus en su cuerpo y entonces mayor tiempo también va a demorar que se vaya. Corticoides, sí, ya lo dijimos, usted puede usar corticoides inhalados sin ningún problema. Corticoide oral, bueno, hay que evaluar el riesgo con su médico para ver si lo necesita. ¿Qué más? Las inhalaciones con vapor de agua caliente matan al virus. Bueno, tendría usted que inhalar vapor muy caliente, que primero que nada lo va a quemar usted. Así que no, el vapor caliente no va a matar al virus. Nos mataría a los dos, para que sea la temperatura correcta. En las gestantes, ¿el riesgo es mayor? A ver, esto es algo aprendido más de la epidemia, de la pandemia de influenza. Cuando tuvimos influenza, las gestantes lo que tenían eran partos prematuros, ¿no? En ese instante no hay estudios serios, grandes, que nos digan qué le está pasando a las gestantes con coronavirus. Por ahí uno que otro reporte. Nos hablan de que se puede transmitir o no, eso no lo tienen muy claro. Por ahora, de todas maneras, a una gestante se le dice que se mantenga aislada y en casa por prevención. ¿Cuántas veces se puede usar una mascarilla? Muy buena pregunta. Una mascarilla en lo posible es de un solo uso. Es decir, usted va, estamos hablando de las mascarillas simples de tela, ¿no? Usted, veo a veces personas que tienen unas mascarillas dobladas, sucias, pues esas ya no están protegiendo, ¿no? Deberíamos usarla una sola vez y luego cambiarla. Si usted tiene en cambio esas mascarillas hechas en casa, ok, use una, lave, póngase otro día y así. Obviamente la idea no es estar en la calle. No es que deberíamos ir a comprar al mercado todos los días. Deberíamos hacerlo cada 3, cada 5 días. No deberíamos estar todos los días en el banco, ni en el mercado, ¿no? Y los que tienen permiso, bueno, ellos sí, como les digo, tienen que usar mascarillas diarias, una por día. Después, ¿un paciente curado se puede reinfectar? Eso también es algo que nos preguntamos todos. Recuerda, tenemos una epidemia que van 4 meses. Hace 4 meses nadie sabía que existía este coronavirus 19, este COVID-19. Así que, pues, desconocemos mucho. Y lo que hoy le diga puede que para la semana siguiente cambie. Bueno, esta semana, ¿qué se sabe hasta hoy? Pues que el paciente, como les digo, hay algunos que todavía se les ve el virus en el cuerpo, en sus secreciones, hasta 14 días después, a pesar de que ya no tienen síntomas. Se han mencionado algunos casos de algunos pacientes que también tienen como una especie de, le vuelven a tomar, ¿no? Se supone que ya están curados, le vuelven a tomar el hisopado y sale nuevamente positivo. ¿Qué puede ser eso? ¿Que se contagió? Puede ser. Puede ser que el PCR es tan exitoso para medir las células del coronavirus hasta las muertas, y eso es lo que está midiendo, también puede ser. Entonces, en ese instante,
Nosotros no estamos seguros de que si un paciente se puede volver a reinfectar. La experiencia de la influenza. Yo me tengo que vacunar cada 6 meses o cada año. No dura más una vacuna de influenza. Mi cuerpo pierde la memoria, ¿no? Todo eso que yo le enseñé con la vacuna, me tengo que volver a poner en 6 meses o un año. ¿Así será con coronavirus? Nadie sabe. Nadie sabe si nos vamos a tener que vacunar una vez al año, cada 3 años, cada 10 años o cada 3 meses. Nadie lo sabe. Cuando tengamos las vacunas sabremos. Algo importante de las vacunas, y esto es importante que lo conozcan. La mejor vacuna del mundo para cualquier enfermedad, la mejor solo protege solo protege al 70%. O sea, va a haber un grupo al que no va a proteger. Y esto es así en todas las vacunas desarrolladas. Todas. Entonces, no hay vacuna maravillosa que cubra al 100%. No hay esa que yo diga, sí, le puse a 100 personas y las 100 están protegidas. No es así. Solamente la mejor cubre al 70%. Y dependiendo de las circunstancias, su efectividad va bajando. Por tanto, la vacuna de coronavirus también va a tener ese problema. Pero eso es algo de lo cual nos debemos preocupar en el futuro, no ahora. ¿Qué pasa si nebulizo a un paciente infectado? Ya lo habíamos comentado. Evidentemente vamos a esparcir por todos lados los virus de este paciente. No lo hagan, por favor, ni en casa ni en ningún lado. Si tengo un paciente infectado con coronavirus, tiene que estar aislado. Aislado significa un cuarto para él, un baño para él, servicios solo para él, sus cubiertos solo para él. Cuando sale a ver a los familiares, él tiene que tener guantes, tiene que tener mascarilla, y eso es cuando recibe la comida. Durante 14 días debe estar aislado. Se supone que en 14 días ya no contagia. Por eso es que nuestra cuarentena dura 14 días. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué la aumentó el presidente? Porque nosotros seguimos saliendo. Le seguimos sacando la vuelta. Somos muy vivos. Bueno, nos estamos perjudicando todos. Y sobre todo aquellos que estamos haciendo el esfuerzo. Las mascarillas N95 también son de un solo uso. Preferentemente deben de ser de un solo uso. Sobre todo si eres personal de salud. El personal de salud está con la mascarilla puesta en la cara 6 horas, 8 horas, 12 horas. Es importante algunos detalles sobre la N95. Primero, si ustedes aprietan esa mascarilla, rompen sus fibras. Por tanto, rompen la protección. Esas personas que usan la mascarilla en la cara y luego se la jalan para acá para hablar, ya están malogrando la mascarilla. También muchas veces hemos visto los que lo usan en la cabeza, los que lo usan en el codo, mientras están trabajando. Evidentemente lo están rompiendo. Esa mascarilla debe estar en una bolsa de papel preferentemente. Preferentemente se debe cambiar a diario. ¿Qué es lo que sucede? La N95 tiene la N de no resistente a las grasas. Y nuestra cara tiene grasa. Por tanto, a medida que vamos nosotros poniendo en contacto la N95 con nuestra cara muchas horas, la vamos a ir deteriorando. Entonces, si ustedes pueden, es difícil, es cambiarla a diario. Yo sé que actualmente incluso es difícil conseguir una siquiera. Pero, bueno, es importante decirles la verdad también. Un personal de salud con asma que tiene que atender a pacientes con coronavirus. Bueno, ya ustedes conocen, el paciente debe estar con su mascarilla, la simple siquiera, pero debe ponerse. El personal de salud debe estar con lentes, debe estar con N95, preferentemente debe estar con mandilón y gorro, porque por todos lados puede entrar el coronavirus. No por el cabello, por supuesto, pero después tú te tocas el cabello, te rascas los ojos, te rascas la nariz y ahí va entrando. Ya les he comentado sobre los
receptores de enzima convertidora de la angiotensina 2, que en su gran mayoría están en la nariz. Entonces, por eso es que cuando hacen los hisopados, el lugar donde más coronavirus se encuentran es en la nariz, más que en la boca, ¿no? A pesar de que la boca está más cerca al pulmón, pero es arriba por estos receptores, ¿no? Muy bien, yo creo que ya se acabaron las preguntas. Yo les agradezco mucho por su tiempo, por haber estado todo este rato con nosotros, y creo que el viernes vamos a tener una nueva secuencia de esta casi una hora, un poquito más ya, con nuestro público. Esta vez vamos a hablar sobre fibrosis pulmonar y coronavirus. Vamos a actualizar todas las curvas que hemos visto hasta el día de hoy y vamos a acceder a sus preguntas con mucho gusto. Yo les agradezco mucho por su tiempo y que pasen una buena noche.